La posesión demoníaca ha sido tocada en muchísimas oportunidades y para abordar este tema y algunos otros más que a lo mejor muchos oyentes que se comunican con nosotros van a querer tocar, nos acompaña y es un placer saludar a don Félix Rivera, especialista e investigador en fenómenos paranormales. Félix, muy buenos días. Muy buenos días, Ronnie. Es un placer para mí estar contigo en esta entrevista y reencontrarme con este público tan agradable de RPP que siempre ha sido tan cálido conmigo. Las posesiones es un tema que se ha abordado en muchísimas oportunidades, ¿no? Bueno, te cuento. Voy a hablarte de mi experiencia personal. A ver. Yo tengo más de 20 años ejerciendo un trabajo que es sumamente polémico. Soy un investigador paranormal. Empecé básicamente haciendo una labor de corte científico. O sea, analizando desde el punto de vista físico de todos los fenómenos, tratando de buscarle siempre una respuesta tangible, lógica, coherente, tangible. Así es. Como todo investigador, partiendo siempre del escepticismo. Y sin embargo, el paso del tiempo es algo que me ha llevado más a creer en lo que son los mitos. Y de pronto siento que los mitos y las leyendas comienzan a tomar forma y se convierten en cosas dramáticamente reales. Y es que definitivamente el mundo está cambiando. Y es que como quiera que el mundo se ha ido convirtiendo cada vez en un lugar más tensional, donde hay más competitividad y hay más estrés, y el hombre cada día tiene más problemas, entonces la maldad surge como un vehículo de evasión y está presente, pero ha estado presente desde siempre, no solamente desde ahora. Podemos ver en los anales de la antigüedad que ya habían sofisticados métodos de tortura y destrucción. Y hoy en día el verdadero monstruo, el monstruo a la que la gente le teme, es el ser humano, que es capaz de mutilar, matar, asesinar, cortar, degollar, violar, secuestrar. Mira, bastaría simplemente con ir al Museo de la Policía para ver todos los monstruos. Definitivamente son cosas que se dan y no podemos estar ajenos a ellas, ¿no? Y como estamos en un país libre, pues estamos totalmente llanos a escuchar no solamente las experiencias tuyas, que como un experto en eso, sino también la de los oyentes o la opinión. A lo mejor hay algunas opiniones que son adversas, otras favorables a esto, ¿no? Si existen o no las posesiones demoníacas. Se han dado casos, por ejemplo, los últimos temas que se han abordado sobre posesión han sido los de algunas jovencitas, sobre todo, que se reunían con amigas a hacer el famoso juego de la Ouija, ¿no? Y en algunos casos, algunos que hemos leído por ahí, en mi caso nunca me ha dado la curiosidad de hacerlo, sobre todo por el respeto. Soy creyente católico y yo creo que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Sí creo en una vida en el más allá, ¿no? Pero ¿para qué vas a llamarlos? Ellos hicieron su parte acá, ¿no? ¿Para qué vas a mortificarlos? Y mucho menos ¿para qué vas a llamarlos y no saberlos despedir, que es lo importante en la Ouija, ¿no? Es que el problema radica en eso. O sea, a veces no los llamas, a veces ellos te vienen a buscar. Y es ahí donde realmente empiezan los problemas. Pero definitivamente para mí la Ouija es un juego perverso. No te imaginas la cantidad de problemas que tienen muchas personas que acuden a mi consultorio porque todo empezó como un juego simple. Y es que es muy fácil acudir a cualquier supermercado y comprarte un juego de Ouija que se hace en serie y se vende en más de 42 países. Sin embargo, vamos a empezar... Sin el más mínimo respeto, vamos a ¿no? empezar por lo más simple, por lo más sencillo. Nosotros tenemos un cuerpo. Ese cuerpo tiene dos partes, una parte física y una parte espiritual. Así es. El espíritu, el alma, es energía. La energía no se crea ni solamente se destruye, solamente se transmuta, se transmiga, etc. Cuando una persona muere, y sobre todo cuando una persona muere en forma violenta, por un accidente o porque ha sido víctima de un asesinato o por la guerra o qué sé yo, se queda como una especie de marca indeleble que es imprecedera al tiempo y al espacio. Ahora, esa persona se queda detenida ahí y esa energía es incólume al tiempo. Con el tiempo va generando una serie de frustración, rabia, ira y literalmente se convierte en maldad. Y hoy en día tenemos medios tecnológicos que nos permiten tener testimonios de este tipo de eventos. Por ejemplo, tenemos las psicofonías. Por ejemplo, tenemos la fotografía digital de última generación. Tenemos las filmadoras que ahora pueden grabar en modo nocturno y que nos permiten, por ejemplo, hacer trabajos soberbios de investigación. Y entonces, de pronto, hay una contradicción, ¿no? Soy un escéptico, pero si esta fotografía tiene algo y si la fotografía puede ser analizada, porque antes era muy fácil truquear una fotografía. Lógico. Si tú eras un buen dibujante, podrías agarrar y pintar con un disolvente
un negativo y podías hacer aparecer ahí una imagen. Un alma, ¿no? Pero hoy en día, la fotografía digital permite que tú puedas incrementar considerablemente el tamaño de una foto y tú te puedes dar cuenta si la fotografía es trucada. Claro, para que los oyentes también estén al tanto de lo que nos ha explicado en este momento Félix, la psicofonía es el simple hecho de registrar los sonidos, ¿no?, que pueden emitir algunas voces que podemos llamarlas que no son de este mundo. Y te cuento, muchas veces, y muchas psicofonías muy importantes, se trae una variedad acá para hacerle escuchar al público también, han sido registradas por equipos de radio. Y no solo de equipos de radio, te doy, y no les voy a decir el local, pero hay una persona que canta constantemente en una famosa peña de Barranco cuando se hace pruebas de sonido. Y en el teatro municipal. Bueno, en el municipal, en el baño de la galería, en el baño de hombres de galería se escuchan muchísimas cosas. Yo he trabajado muchas veces en el teatro, pero hay un local muy famoso y que funciona en Barranco, donde hay una mujer que se queja y canta en el micrófono de esa peña. Sí, pero no podemos decirlo al aire porque de repente le crearíamos un perjuicio. Nos vayan a demandar o se vaya a llenar y le hacemos un cherry. Hay las dos corrientes. Pero sí, estos fenómenos se dan. Sí. Y es una cosa increíble, ¿no? Por ejemplo, hay una psicofonía muy famosa que fue tomada por un equipo de Radio Victoria en España, donde estaban haciendo una transmisión en directo y, bueno, habían ido muy temprano a esta locación, o sea, para amanecer, para poder captar un evento, y comienzan a probar los micrófonos y comienzan a hacer grabaciones al aire y comienzan a escuchar voces de donde no había nadie. Nadie hablando, ¿no? Y lo que es más interesante, ahora existe un aparato que se llama el sonómetro, que me permite determinar a qué distancia se origina la emisión. Claro, que para que no vayan a pensar que fue porque una radio de la policía o un radio o una transmisión perdida que llegó. Entonces, imagínate, entramos a una casa a medianoche en total oscuridad, con las cámaras en modo nocturno, y de pronto escuchamos un ruido delante de nosotros. Y aplicamos el sonómetro y sabemos que el ruido está originándose exactamente 2 metros, 20 centímetros adelante de nosotros, donde sabemos que no hay absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa cuando analizamos ese sonido en un programa de computadora y encontramos un mensaje coherente, que muchas veces tiene que ver con un hecho histórico, con algo que pasó, o con la vida de alguna de las personas que está presente? Ahora, esos mensajes no siempre son desgarradores, o atroces, o satánicos. A veces también pueden ser muy dulces. De mucho amor, sí. Pero el problema está en que a veces nos cuesta saber si estamos siendo víctimas de una seducción, o si realmente nos estamos contactando con un familiar, o que alguna entidad maligna está escogiendo nuestro lado más débil para podernos poseer. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con el bendito juego de la Ouija? Dos adolescentes se sientan a jugar y entonces tienen un cuerpo espiritual. Si ese cuerpo es menos fuerte que el del espíritu que van a convocar, puede ser poseído. Entonces literalmente pueden ser poseídos. Pero, en fin, son tantos fenómenos que se dan y nuestra historia y nuestra tradición conserva incluso de manera anecdótica, como una cosa muy propia y muy sui generis, famosísimas tradiciones de fenómenos paranormales que si uno es amante, por ejemplo, de tradiciones como la de Ricardo Palma, va a oír pues cosas muy, muy antiguas, que tenían incluso como un patrimonio prácticamente cultural y tradicional algunos sectores, no solamente de Lima, sino de casi todo el Perú, la famosa procesión de ánimas de San Agustín. Enfrente del Callejón del Buque, la Piedra Horadada. La Peña Horadada, pues hay muchísimos. Yo tenía mi profesora de canto, nunca quiso salir del RIMAC, tenía una casa preciosa, una casa republicana muy linda, era mi profesora Christian Andersen, y yo en el RIMAC tenía que pasar para ir por su casa por la famosa plazuela de San Lázaro, y me acordaba, mira, ya mayor, yo con mucho miedo de que mucha gente ha sido encontrada botando espuma y boqueando, como decían las abuelas, por los famosos perros de San Lázaro que se aparecían en la madrugada, ¿no? O el coche en llamas que recorría Lima, montones de tradiciones, el encapuchado de San Francisco. Y últimamente, con eso complazco al oyente que me tenía seco con este tema, mandándome correos, el famoso guardia que dirige el tránsito frente al círculo militar ahí en la avenida Salaberry con el hospital del empleado, que la gente lo ve en la madrugada con el uniforme más antiguo de la policía de tránsito y a la hora que pasa no le ve rostro, ¿no? Sí, claro, y hay mucha gente que lo ha fotografiado con celulares.
Y últimamente la niñita que está en el túnel que han hecho frente al Sheraton, que bueno, fue el panóptico, la penitenciaría de Lima, y son muchos los huéspedes que salen a las ventanas del Sheraton y ven mucha gente caminando cuando no hay nadie.